Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que veas tú este video. El día de hoy hablaré relativamente de cuánto es lo que gana un abogado. Antes de destacar esto, existen diferentes tipos de ocupaciones de los abogados, es decir, desde algún docente, en este caso, algún funcionario público o en mi caso, en el caso concreto, algún abogado independiente. Aquí el docente no lo calificaré como abogado porque en sí no litiga, es decir, no acude en sí a tribunales por realizar promociones y bueno, todo lo relativo a lo mencionado, ¿verdad? Que es la carrera de Derecho. Entonces, partiendo de este supuesto, trataré de hacer algún énfasis en cada uno de los que he mencionado, es decir, el número uno. Vamos con el número uno. En el número uno iniciamos con el abogado independiente. El abogado independiente es aquel que no tiene un sueldo fijo, es decir, no tiene ni siquiera prestaciones de ley, o al menos no ha solicitado prestaciones de ley como a lo mejor en algún trabajo normal, es decir, algún empleado de alguna empresa que ya tiene prestaciones de seguridad social, pues aquí este abogado independiente litiga o trabaja por su propia cuenta, perdón. Entonces es importante destacar que el abogado independiente siempre está a expensas de lo que ocurra con sus clientes o inclusive por los mismos asuntos que lleva. Es decir, puede ser que haya dilaciones en los asuntos y estas dilaciones en los asuntos pues obviamente va a imposibilitar a que este abogado cobre algún honorario en especial de ese mismo juicio que está en ese momento representando a dicha persona. Un aproximado, y esto se lo digo porque yo soy un abogado independiente, en un mes bueno puede sacar ingresos de 15,000 o inclusive más, ¿verdad? Como les comento, va dependiendo de los asuntos. El abogado independiente por lo regular toma asuntos de personas físicas y no tanto de personas morales. Aunque sí hay algunas ocasiones que hay personas morales o que puede un abogado independiente, por ejemplo, ir a inscribir ante el SAT alguna nueva empresa, pues en esos supuestos sí existe alguna posibilidad de que sea con personas morales como tal, pero en sí no existe un abogado que se dedique independiente, que se dedique a alguna empresa física, porque por lo regular estos ya tienen abogados de planta o abogados que ya tienen en su misma agenda, ¿verdad? Entonces, pero sí llega a haber ocasiones en donde abogados independientes se hacen cargo de asuntos de empresas mediante algún poder, en este caso notarial. Entonces, el abogado independiente es el que yo siento que más se las tiene difícil porque obviamente, como les digo, está a expensas de lo que suceda en los mismos juicios. Sí, yo lo podría clasificar en la libertad que tiene el abogado independiente, es decir, no está como tal sujeto a algunas reglas o normas que tenga el cliente, que claro, obviamente el cliente siempre va a tener que solicitar información acerca del asunto que nosotros les estemos llevando, pero pues ese es un supuesto ya muy distinto, pero en sí, el abogado independiente, eso es lo que más o menos ingresa a su capital. Obviamente, como les digo, hay meses muchísimo mejores y hay meses en donde pues realmente, como en esta pandemia que no hubo casi gente y los juzgados estaban cerrados, pues efectivamente no hay como tal un ingreso por percibir. En cambio nos vamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 pues es efectivamente el abogado que ya es de planta, es decir, un abogado que ya tiene algún sueldo fijo. Estos abogados, por ejemplo, de empresas, pues igualmente, sin generalizar, va dependiendo del puesto de cada abogado independiente y de cada abogado de alguna empresa. No es lo mismo un abogado o algún apoderado jurídico de, no sé, de Telmex o de Telcel o alguna empresa multinacional a algún abogado de alguna empresa a lo mejor no chica, de alguna empresa chica, pero sí de una empresa mediana, pues obviamente los sueldos son muy distintos, ¿verdad? Entonces, eso es importante diferenciar porque en promedio los abogados de empresas o de que tienen ya un sueldo fijo, pues sí ronda de los 12,000 a los 18,000 pesos e inclusive puede ser menos, ¿verdad? Porque yo conozco o tengo conocidos colegas que perciben un sueldo de 10,000 o inclusive 8,000 pesos, ¿verdad? Les digo, va dependiendo de la empresa o de la capacidad económica de cada empresa. Entonces, pues esa es la clasificación del puesto número 2. En el puesto número 3 es importante destacar que al menos yo puse
dentro de esta lista al abogado de oficio. El abogado de oficio es aquel que va a actuar una vez que el juez le solicita la defensa de algún, en este caso, de algún adquiriente de alguna obligación y por lo pronto, o por lo tanto más bien, es necesitado de algún abogado, ¿verdad? Los abogados de oficio por lo regular son o tienen sueldos ya fijos, es decir, independientemente si tienen o no tienen trabajo, estos deben de percibir su sueldo como tal. Hay abogados, por ejemplo, de abogados en materia estatal, por ejemplo, abogados de los poderes judiciales de los estados que tienen al menos o perciben ingresos de 7,000 pesos a 12,000 pesos. Va dependiendo aquí, como les digo, esto todo es mensual, tanto del abogado independiente, abogado de empresa y abogado de oficio, todo es mensual. Son aproximadamente 7,000 a 12,000 pesos mensuales. Es por eso que muchos de los abogados de oficio y los culpan de tener muy poca vocación o ética profesional. No, simplemente es que de tantos asuntos y tan poco sueldo, la verdad sí sería muy complicado el hecho de trabajar, pues no gratis porque sí te pagan, pero no es lo mismo tener la motivación de a lo mejor y con cada asunto o más bien hacer alguna iniciativa de que por cada asunto que se resuelva con favor al defendido del abogado de oficio, créanme que los abogados de oficio serían otro caso muy distinto. En el caso contrario, o en el caso opuesto, o el antónimo, sería el Poder Judicial de la Federación. Aquí la Federación, que son los que se encargan bueno, la promoción por lo regular de los juicios de amparo, pues igualmente son correspondidos por los jueces de distrito para aquellos que no tienen o se encuentran en algún estado de indefensión. Estos abogados por lo regular si llegan a cobrar sus 30,000 pesos, inclusive quincenales, porque obviamente aquí es una parte orgánica muy distinta, porque existen asesores jurídicos y como tal defensores públicos dentro o adscritos a la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación o del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, en estos supuestos, los abogados por lo regular sí llegan a percibir sueldos de 30,000 pesos mensuales, ¿sí? E inclusive hay algunas situaciones en donde, digo, no es correcto, pero las mismas personas le llegan a dar algo. Al menos a mí nunca me ha pasado, pero sí me han llegado a contar que hay abogados que todavía perciben sueldo digamos, de alguna gratificación en caso de que hayan resuelto a favor de la persona ávida de justicia. Entonces, aquí depende ya de, como les digo, de las situaciones personales de cada abogado. Se gana en todo se gana bien. Haré próximamente un video de cuáles materias del derecho, bueno, tienen mayores ingresos. Entonces se gana bien. Simplemente que, por ejemplo, cada uno tiene sus riesgos, tiene sus pros y sus contras, perdón, porque, por ejemplo, no es lo mismo un abogado independiente que siempre está a expensas de lo que sea o resulte sus juicios, a alguien que ya tiene un sueldo fijo, porque, por ejemplo, los abogados, como lo mencioné anteriormente, los abogados de oficio independientes se lo vieron muy negras en esta pandemia. Entonces, en sí esto es más o menos el promedio, les digo, sin generalizar, el promedio de lo que ganan los tres tipos de abogados que yo clasifiqué. Puede ser que haya más abogados, pero digamos que esos son los principales. Ya cada uno sacará su conclusión e inclusive si tiene algún aporte pueden sin problema decirlo aquí abajo en los comentarios. De mi parte sería todo, soy el licenciado Ricardo González. Hasta luego.